tal? Muy buenas tardes. Lo primero es agradecer. Creo más que nunca que la función de ser madres y padres es fundamental para enfrentar los desafíos que vienen. Y un poco la charla, conversación, hola, ¿qué tal?, que vamos a tener hoy día apunta precisamente a hacer una breve revisión del por qué es tan importante esto y ver algunas visiones y herramientas que nos pueden ayudar. Obviamente, el sentido profundo es pensar en una escuela de padres y madres. Desgraciadamente está un poco desprestigiado el nombre, pero de verdad es profundamente necesario, y es un poco lo que yo les quiero comentar acá, la importancia de prepararnos, pero no tan solo mamá con papá o mamá y papá, sino que generar comunidades, generar colectivos, que afortunadamente de alguna forma, sobre todo gracias al famoso WhatsApp, hemos podido ir generando comunidad. Pero se hace necesario ir un poco más allá. Hablar de infancia, creo yo que es de uno de los, realmente uno de los tópicos más importantes y trascendentes del ser humano. Y quiero mostrarles algo de eso. Pero antes, como una manera de entrar en sintonía con lo que vamos a hablar, quisiera pedirles un par de minutos y quisiéramos un pequeño ejercicio. Les pido entonces sentarse cómodo, conectarse con la respiración. Los que no tengan hijos a cargo, cierren los ojos. Los que tengan hijos a cargo, cierran un ojo. Y lo que les voy a pedir simplemente es buscar un recuerdo reciente de la última semana, del último mes, el último año, en el cual haya sido un buen momento, un momento alegre, un momento rico. Eso puede ser un pequeño o gran momento, pero que es atesorable. Encuentro con alguien, una conversación, una música, un olor, cualquier cosa. Una vez que lo encontremos, les voy a pedir que vayan más atrás, a la adolescencia. Lo mismo, buscar un momento que les haya gustado, que realmente les haga sentido y que haya sido un momento rico. Encontrar un encuentro. Ir volviendo al aquí y el ahora de esta, ojalá más que charla sea una conversación. La siguiente, por favor. La siguiente. Entre esa imagen, la que sigue, por favor. La siguiente.
Han pasado 20, 30, 40 años. De una infancia donde era generalmente en una afuera, con cosas simples, sencillas, hemos pasado a una, ¿no es cierto?, sofisticación tecnológica, donde ya prácticamente se juega muy poco y más bien se está frente a los celulares, a los tablets, etc. No va a ser una charla para criticar eso, sino tienes otro sentido. La que sigue. La pregunta entonces, ¿qué pasó en el camino? Sin darnos cuenta, estamos hoy día frente a una sobretecnologización, particularmente en la infancia, en el mundo del juego. El mundo del juego de alguna forma ha sido intervenido. Y no nos dimos cuenta. Y es precisamente uno de los cambios fundamentales, es que de alguna forma nos detengamos y empezamos como comunidad a hacernos estas preguntas y ver qué realmente queremos. Probablemente una de las preguntas que va a atravesar esta conversación es qué es propio del humano y qué es ajeno al humano, o qué es inherente y qué podemos dejarnos llevar y qué cosas son para usarlas acotadamente. La siguiente. Estamos en un mundo que es muy distinto a ese cuando los niños jugaban al luche. La sociedad actual es una sociedad de exigencia. Está enfocada en el hacer, en el producir, en el logro, en el emprender, en pagar cuentas, en cumplir. Y se nos ha ido de las manos el momento presente, lo sencillo, lo tranquilo. Ese verdadero aquí y ahora, donde se encuentra el secreto de estar con nosotros mismos, de estar en paz y de poder participar de verdad del mundo. Y ahí hacernos estas preguntas de las cuales estamos hablando. El segundo punto que vamos a revisar es esta verdadera crisis global en que estamos. Y como dice la imagen esa, ¿no es cierto?, la idea no es considerar una crisis desde la pena, desde el desazón, o la angustia o la paranoia, sino que entender que estamos en profundos tiempos de cambio. Y cuando hay profundos tiempos de cambio, necesariamente hay crisis. Y tenemos básicamente tres crisis. Una tecnológica, llamada, ¿no es cierto?, la era digital. Tenemos una de convivencia social. Estamos viendo en Chile y en el mundo todos los problemas que estamos arrastrando, y el ya conocido cambio climático. Con respecto a esta crisis tecnológica de la era digital, se hablan algunas maravillas que, por cierto, es probable que vayan a suceder. Mejor medicina, mejor educación, mejor calidad de vida. Se habla del ciberciudadano y del ciberhumano. Tan ciber que ya en algunos lugares se piensa introducir chips en las manos para no usar las tarjetas de crédito, sino que pasar la mano. Y eso ya es una pregunta inquietante. ¿A dónde vamos a llegar? Pero si somos precisos, las tecnologías tienen algunos problemas que afortunadamente ya hay evidencia suficiente. Primero, dificultan el proceso de individualización en la infancia. ¿Qué significa eso? El niño y la niña cuando nace tienen que apropiarse de una corporalidad heredada de mamá y papá y entrar en un mundo y usar, ¿no es cierto?, todo su neurodesarrollo, toda la nutrición y toda la construcción de un mundo emocional y de sentimiento para finalmente entre los 18 y 21 años decir: soy un ser humano apto para vivir en el planeta Tierra. Las tecnologías nos complican esto. Bien lo saben los neurólogos, los psiquiatras, terapeutas ocupacionales, en fin, hay una serie de profesionales que se han ido inundando de niños y niñas con dificultades. Un segundo punto importante que dificulta las habilidades intelectuales, pero no tan solo en la infancia, nuestras propias habilidades intelectuales. Dos buenos ejemplos. Desde que aparecieron los celulares con memoria, nunca más memorizamos números telefónicos. Un segundo punto muy inquietante, incluso más atrás, desde que aparecieron las calculadoras, hace 40 años, todo lo que sabíamos de matemática básica, nunca más, ¿no es cierto? Bueno, eso es señal de que en realidad se genera una verdadera dependencia y nuestros cerebros empiezan a limitarse en vez de expandirse.
Y un punto que es muy inquietante y preocupante, ese sí, es el empobrecimiento de nuestras relaciones sociales. Y ya hay bastante información, ¿no es cierto? Los niños ya no salen de la casa y empiezan a jugar virtualmente con los amigos. Y ya la amistad, las conversaciones, todo virtual. Ya no está esta cosa de mirarse a los ojos de una conversación rica. En definitiva, las tecnologías, un gran problema que tienen es que nos deshumanizan. Y vamos a tener que hacernos cargo, porque además, una pregunta que es fundamental: ¿nosotros vamos a dominar las máquinas o ellas, o peor aún, quienes las controlen nos van a dominar a nosotros? Para responder a estos enormes dilemas es muy importante entonces empezar a preguntarnos, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano de verdad? Y cuáles son profundamente nuestros límites como individuos y como cultura, como sociedad, como humanidad. Con respecto a la crisis social, me recuerdo mucho una frase de Mafalda, algunos de ustedes la conocerán, que decía: paren el mundo que me quiero bajar. Yo creo que cuando uno ve las noticias, lo único que quiere es bajarse de este mundo. Pero fuera de eso, la pregunta que realmente hay que hacerse: vamos a seguir, llevamos al menos 21 siglos, ¿no es cierto?, con odiosidades, buscando como mecanismo de solución las guerras, los conflictos, la desconfianza. Se está instaurando en Chile y en otros países un verdadero estado policial, con cámaras por todos lados. ¿Vamos a seguir en eso o realmente queremos hacer un cambio? Surge entonces la pregunta: ¿qué pasa en el vínculo entre nosotros? Lo que dentro de la filosofía actual se le llama la otredad. Emmanuel Levinas, él es un filósofo que vivió en un campo de concentración y probablemente fue de los pocos iluminados que entendió que el profundo problema del ser humano no tiene que ver ni con el petróleo, ni siquiera con el agua, ni con el dinero. Tiene que ver con los vínculos. Y que realmente lo importante es tomarnos en serio hoy día la palabra amor y convivencia. También está esta frase extraordinaria: el afecto es revolucionario. Rolando Toro, creador de la biodanza, dijo: la única revolución que de verdad vale la pena hacer es la de los afectos. Lograr que cada ser humano, desde el abuelo más desposeído al niño o niña más abandonado, todos tengamos un momento derecho a la caricia, derecho al amor, a la compañía y a la compasión. Probablemente si hiciéramos esa revolución, de verdad, ese sería el cambio real que tenemos que hacer. Finalmente, la crisis climática, estamos todos, ¿no es cierto?, bastante enterados. Y lo interesante con respecto a la infancia es que por primera vez en la historia tenemos que prepararnos nosotros, pero sobre todo preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo diría que es un mandato ético y moral para lo que viene, que en 30 o 40 años más ni siquiera vamos a saber qué es lo que viene. Entonces tenemos que prepararlo, ¿no es cierto?, para todo evento. Y de ahí que entonces, que estas escuelas de padres y madres, estos conversatorios sobre crianza, sobre educación, sean tan necesarios. Y entonces significa generar un cambio en la manera en que nos relacionamos con el medio ambiente, nos relacionamos con el planeta, y por supuesto, la voluntad de acción aquí es fundamental. Ser madres y padres en realidad es una historia de amor. A veces es una historia preciosa, ¿no es cierto? A veces es compleja. Pero en mis 30 años de pediatra, yo les podría decir que firmemente creo que cada hombre y cada mujer que es padre o madre, lo asuma o no lo asuma, está haciendo lo mejor que puede. Y eso me parece que es un punto central. Con respecto a los que son madres y padres hoy día, estamos en grandes desafíos. Primero, porque muchos venimos de una época donde la obediencia era la norma. Uno obedecía a papá o mamá simplemente porque había que obedecer. Generalmente era el padre,
Y en los hogares donde no había padre, bueno, a la madre o al jefe de hogar. El segundo punto que es importante es que de alguna forma, y por eso están ustedes acá, y hay muchos círculos de conversación, de alguna forma no queremos más repetir la historia, a lo que yo llamo los traspasos transgeneracionales de carencia. Queremos hacerlo diferente, pero que esta vez funcione, no irnos de un polo para ir al otro polo. Y lo tercero que es complicado, que como estamos en tiempos de cambio, para las madres y los padres, el piso, ¿no es cierto?, se nos mueve constantemente. Muchas veces no tenemos idea cómo salir de una dificultad. Y entonces en esta historia de amor, una cosa que ayuda mucho es la palabra objetivar. Y preguntarnos en el fondo, ¿quiénes somos? Esta frase la hemos estado escuchando con más frecuencia en los últimos años. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal material. Y aquí vamos a entrar en un terreno un poco más profundo. Así que ese ánimo les pido que esté volcado como a sentirse cada uno. Si yo les preguntara a los que están en la sala, probablemente la mayoría me va a decir sí, yo creo en esta frase. Y unos pocos van a decir que no. Genial, ¿no es cierto? La diversidad es parte de la esencia de la humanidad. Pero yo, que soy uno de los que cree esta frase, significa entonces que los seres humanos, si somos seres espirituales, en alguna parte tenemos un registro de lo que... ¿Qué diantre es eso de un mundo espiritual? Y pensándolo, quise reunir algunas características que podría tener un mundo espiritual. En un mundo espiritual, uno tiene una sensación de levedad, de flotar. En un mundo espiritual no hay miedo, no hay hambre, no hay sed, andamos desnudos por la vida, no hay frío, no hay calor, probablemente no hay una identidad que andar defendiendo ni un ser llamado con un nombre específico. Y hay una profunda sensación de que estamos inmersos en un mundo seguro, bello, mágico y misterioso. Y si yo les dijera que con toda seguridad cada uno de los que está en esta sala tuvo esa experiencia, cada uno de los seres humanos que hemos llegado, que vivimos habitantes del planeta Tierra, desde los inicios hasta ahora, categóricamente sí tuvimos esta experiencia. Exacto. El estado fetal es una condición espiritual, que aparte de lo dicho, tiene 3 condiciones más. Uno, es la única vez en la historia en que vivenciamos el estar dentro de otro ser humano. Segundo, ese ser humano además, en la mayoría de los casos, nos ama profundamente. Por lo tanto, todo nuestro cosmos uterino está lleno de amor. Y lo tercero que es importante, que hay una suerte de protección biológica y espiritual, y es que el estado fetal se vive en un estado de conciencia que se llama onírico. Esto significa que le permite amortiguar si la mamá tuvo algún problema, alguna situación traumática o enfermedad, etcétera, etcétera, como si también el feto. Todo eso le permite a este ser maravilloso que está en este nido mágico y maravilloso, le permite que los impactos de la cruda realidad sentirlos en forma amortiguada. Y entonces de ahí viene un concepto que es fundamental rescatar hoy día. Cada vez que hablemos de infancia, hay que entender que la infancia es sagrada. Cada vez que se habla un discurso de crianza y educación, tiene que partir de este concepto. Todo niño y niña hace 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, vivió esta experiencia. Y por lo tanto, entre consciente, semiconsciente, o como nos pasa a nosotros desde nuestra inconsciencia, tenemos estos registros. Y son necesarios y fundamentales. Y es probablemente un punto de partida para hablar de cómo quiero yo educar a mi hijo y a mi hija la infancia sagrada. Porque es la expresión más pura del milagro espiritual habitando la materia. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante.
Y eso significa entonces que tenemos que acompañarlo desde el asombro. En estos 18 o 21 años que dura este proceso que ya hablamos de individualización, acompañarlo desde el asombro, a hacerse adulto. Y es muy importante respetar sus tiempos biológicos, emocionales y espirituales. Por eso no da lo mismo cualquier educación. La educación no puede ser una industria que metemos materia prima y al final salen, ¿no es cierto?, niños y niñas reseteados para ser profesionales o obra de mano calificada. La educación es la vida misma. Y tenemos que llenarlos de amor, de un vínculo amoroso y prepararlos para la vida. Vamos a ver un poco más estos conceptos. Pero ¿a qué viene el ser humano? Tal vez lo más importante es entender que venimos a vivir una vida, tu propia vida. Y ahí este ejercicio que hice, tener estos recuerdos que son mis propios tesoros. Pero para eso tengo que estar yo, ¿no es cierto? No en las deudas, no en el andar corriendo o no en la desesperanza. Tengo que estar en mí, habitarme a mí mismo, para ir recogiendo estos momentos y nutrirme. Todo este proceso de toma de posesión del cuerpo heredado y hacerlo propio, ¿no es cierto?, es necesario. Y a veces lo hacemos con tanto ahínco, como nos pasa a la mayoría, que después nos olvidamos de nuestro origen espiritual y pensamos que somos esto nomás. Quiero ahora algunos conceptos necesarios para revisar con ustedes. ¿Qué es criar? Criar es un aspecto de la madre o de lo maternal del ser humano en que vamos alimentando de amor a nuestras hijas y nuestros hijos. Buscamos el mejor alimento físico, emocional, espiritual, para generar una incondicionalidad afectiva. Niños y niñas tienen que sentir que pese a todo, somos incondicionales. Esa es la forma de generar un vínculo seguro. Educar, por el contrario, es ir a buscar cuáles son sus dones, es su impronta en la vida, cuáles son sus propósitos. En el fondo es sacar desde adentro hacia afuera. Criar es de afuera hacia adentro. Educar es de adentro hacia afuera. Y para eso vamos creando las condiciones para que los niños se vayan desenvolviendo. Por eso que el movimiento libre, el juego sean tan necesarios. Por eso que esta imposición intelectual los complica bastante. Y por eso debiera ser distinta en ese sentido la educación. Me quiero detener en un momento, desde la medicina antroposófica, que es lo que yo hago. La antroposofía habla de la trimembración humana, que el nombre es poco críptico, pero en el fondo quiere recoger la maravilla que es el ser humano. Este ser humano que en términos espirituales, de alma, es pensamiento, sentimiento y voluntad de acción. Son tres aspectos totalmente distintos, pero están incorporados en nosotros. Y están incorporados, incluso tan incorporados que están en nuestra anatomía. Y de ahí entonces la antroposofía habla de un polo neurosensorial, que en el fondo todo lo que tiene que ver con nuestro sentido y nuestro pensamiento. Entonces toda la información que nos llega, que recibimos y que nosotros en base a eso vamos analizando. Y es importante entender que de alguna forma todos los estímulos exteriores nos van modulando y modelando. Por eso aquel que vive en el centro de la ciudad no es tan parecido que aquel que vive en la punta de un cerro. Eso nos cambia nuestra forma incluso de pensar. Y eso está en la zona de la cabeza, ¿no es cierto?, y repartido en nuestros órganos de los sentidos. El otro polo es el polo metabólico motor, que se refiere a lo metabólico, nuestra digestión, nos construimos nuestra corporalidad, y motor tiene que ver con el movimiento, gracias a lo cual nos movemos. Y se ocupa de las fuerzas de nutrición y movimiento. Y en términos espirituales, esta voluntad de acción. Por lo tanto, toda nuestra alimentación, toda nuestra nutrición va a impactar positivo o negativamente en estas ganas de hacer las cosas. Si nos alimentamos solo de comida chatarra,
nos vamos a achatar, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí como fome cuando mucho, moviendo el dedo, viendo los canales. Si tenemos una alimentación viva que nos vivifique, nos despertamos. Y el tercer sistema es el sistema rítmico, donde habita, como les decía, el mundo del sentimiento. Y ahí el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, nos dan un compás de vida. Y nos permiten que habite efectivamente la emoción y el sentimiento. Entonces, de alguna forma hay un correlato extraordinario entre nuestra corporalidad, las funciones que tiene el ser humano y su mundo espiritual y anímico. ¿Qué necesitamos? Si lo vemos en este orden de trimembración, desde la mirada del neurodesarrollo, necesitamos generar la presencia plena. Si queremos ser padres y madres y habitarnos a nosotros mismos, tenemos que desarrollar ese concepto que hoy día afortunadamente se está hablando bastante. De un sistema rítmico tenemos que conquistar la calma. Muchas veces se nos dice que los niños vayan a los parques, vayan a jugar, vayan a la naturaleza. Pero no solo que se muevan, no solo que jueguen, también tienen que conquistar y conocer la calma. Ya vamos a ver por qué. Y finalmente en este metabólico motor, donde estamos todo el día en actividad, comemos algo, ¿no es cierto?, y nuestro organismo lo trabaja. Hay una voluntad, ¿no es cierto?, de asimilar lo que comemos y de una verdadera industria. Eso mismo lo llevamos entonces a una voluntad de acción, de intervenir y tenemos que aprender entonces a empoderarnos. Y probablemente estos tres sean las claves de criar y educar en el siglo XXI. Presencia plena. Cada uno debe aprender a estar presente en sí mismo y a tener el propósito de caminar por el mundo y buscar la felicidad. Y aprendiendo a filtrar precisamente los estímulos que me hacen bien y los que me enrarecen. Lejos de prejuicios, lejos de someternos a dictados de las modas, de ciertas corrientes políticas o religiones o misticismo, la idea es ir generando una verdadera espiritualidad que parte porque yo soy el rector de mi propia espiritualidad. No de afuera, sino que desde mí mismo, porque precisamente es parte de la educación, es encontrar lo que profundamente soy. Después tenemos la calma. ¿Y por qué es tan importante la calma? Porque ahí puede actuar el alma. Se podría definir como lo que es el alma, que no es una definición fácil, ¿no es cierto? Pero podríamos decir que con la calma vamos generando un espacio para la autorreflexión, el autoconocimiento y el verdadero desarrollo espiritual. Y con respecto al alma, lo que les decía, la mejor definición es un lugar interior que vamos construyendo precisamente a través de la calma en los niños, donde habita una capacidad, que es la capacidad de experienciar íntimamente una situación, una experiencia, una vivencia. Y el ir generando la calma, entonces empiezan a aparecer estas preguntas tan importantes. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué sentido tiene la vida? No solo desde una filosofar intelectual, sino algo que nos conmueve y nos emociona. Y eso ocurre cuando vamos generando estos espacios de calma. Y esta debe ser abordada en la vida diaria. No dejar solamente el día domingo a cierta hora, sino que cotidianamente haya un ritmo. Y en los niños y las niñas, así como hay un ritmo de actividad, de juego, de movimiento, hayan también espacios de calma. La educación Waldorf promueve mucho esto y habla del cuento, por ejemplo, como un gran generador de calma. Entonces tenemos que ir proveyendo a la infancia para prepararlos en el camino del amor, de la autonomía y del autodesarrollo. Finalmente, tremendamente importante es la capacidad de empoderarnos a nosotros mismos como seres adultos y así permeamos a los niños y a las niñas para que también se vayan empoderando a sí mismos. ¿Y qué es empoderar? Ser capaz por mí mismo de hacer las cosas, ser capaz por mí mismo de pensar, de sentir, de reflexionar. Y eso se hace porque tenemos confianza en nosotros.
y porque tenemos seguridad en nosotros mismos. Y vamos generando nuestras propias capacidades de poder ser y desarrollar el potencial que necesitamos y confiar en ese potencial. Y finalmente un punto central es entender lo importante que es ir aprendiendo con este empoderamiento a tomar decisiones. Nuestra vida es de acuerdo a las decisiones que vamos tomando. La medicina antroposófica tiene un capítulo que se llama Biografía Humana, donde vamos revisando nuestra historia, desde lo que es heredado en nuestra infancia a los hitos que vamos logrando cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta cuando miramos que aparece un factor que uno no consideraba, y es realmente ese factor álmico espiritual. Cuando yo veo en mi propia vida reflejada cómo fue mi vida y cuáles fueron las decisiones que yo fui tomando. De ahí la importancia. Nos vamos construyendo de acuerdo a esas decisiones. Y en ese sentido, con respecto básicamente a la crianza y educación, esta frase me parece notable. Si quiero amar de verdad a mis hijos y a mis hijas, tengo que partir por quererme y amarme a mí mismo. Y parte de eso es lo que hablábamos, ir recogiendo esos tesoros que nos da la vida, de lo que hicimos al principio, ¿no es cierto? Esos momentos de felicidad. Porque de eso nos va construyendo. Así como los momentos de dolor y tristeza también son importantes porque tomamos decisiones que nos hicieron ser quien somos hoy día. Y en definitiva, ese abrazo es amémonos cada uno a nosotros mismos. Pero también es muy importante porque tenemos que enseñarle a niños y a niñas a amarse a sí mismos. Y la única forma de enseñarle a los niños a amarse a sí mismos es que nosotros nos amemos, que tengamos ese registro, esa experiencia. Finalmente, entonces, criar y educar es acompañarlos a hacer. Y en esto que hablábamos de los traspasos transgeneracionales, buscar los traspasos transgeneracionales de virtudes. Y en ese sentido, desde nuevamente esta trimembración, en lo neurosensorial, desarrollar un pensar libre y creativo, no esquemático, ¿no es cierto?, y cuadrado como de alguna forma la educación nos plantea hasta hoy día. ¿Y eso por qué? Porque es tremendamente necesario para estos tiempos que tenemos y los que vienen, enseñarles a distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. En este segundo punto, el sistema rítmico, ¿no es cierto?, generar sentimientos genuinos y de respeto al otro, vínculos amorosos. Y muy importante, enseñarle a hijos y hijas a que sepan distinguir quién nos quiere bien. Finalmente, en este metabólico motor donde se sienta la voluntad, ser creativos y colaborativos, entendiendo la creatividad como una fuerza de cambio, sencilla, paciente, pero profundamente real y orgánica. Y colaborativos porque la única forma en el siglo XXI que tenemos de sobrevivir es generar redes, es generar una comunidad que esté empoderada y que nos respetemos, ¿no es cierto?, y que generemos juntos salud. Ser madre y padre es una historia de amor y es enseñarle a nuestro hijo y a nuestra hija a brillar. ¿Y qué es brillar? La verdadera maravilla no es que seamos seres espirituales, es que somos seres que habitamos, siendo seres espirituales, y habitamos esta, ¿no es cierto?, esta verdadera enigma que es ser espiritual y ser material, y que lo hacemos, y que somos capaces de construir y desarrollar una vida. Entonces, la verdadera maravilla que les tenemos que transmitir a nuestra hija y a nuestro hijo y a nosotros mismos, el verdadero regalo, es experimentar nuestra propia existencia. Muchas gracias. Quise dejar un espacio, unos 10 minutitos tenemos, para preguntas, opiniones, descargos, lo que quieran. Parece que quedaron anonadados allá, por favor.
doctor Milhausen. El gusto de verlo en el escenario, don José Antonio, y entregándonos este conocimiento tan profundo que nunca es tarde recibir. Yo ya estoy en condición de abuelo y sin embargo siempre es muy nutricio y de mucha relevancia poder recibirlo. Es como el tema de equilibrar los daños que tenemos los padres y que muchas veces transmitimos a nuestros hijos en términos de sobredimensionar todo y sobre entregar y sobre tratar de dar más allá de lo que equilibradamente pudiéramos idealmente dar. Entonces, es tu visión sobre el rol de padres y abuelos en relación a ese niño que está tan a veces groseramente cubierto de objetos y de cosas que no requiere. Es como el énfasis en la presencia real nuestra, ¿verdad? Sí. Quisiera que pudieras darle más vuelta a eso. Gracias por la pregunta. Probablemente cada inquietud que tengan ustedes requeriría toda una reunión de conversación, porque efectivamente cada día vemos más lo complejo que es. Nosotros venimos de dos sistemas educacionales. Del sistema autoritario, donde lo que mamá o papá decía se hacían y no había tutía, ¿no es cierto? Y eso, el problema que tenía es que no veíamos quién era el niño o niña, sino que se hacía lo que yo mandaba. Por otra parte, como respuesta a eso, a partir de los años 60 surgió esto de dejarlos ser, ¿no es cierto? El libre albedrío, que se regulen solo, que hemos visto que tampoco es la forma. Porque los niños ahí se sienten prematura y precozmente obligados a decidir cosas que ellos no quieren. Probablemente un niño hasta los 6, 7 años necesita el límite constante, pero no un muro frío, duro, sino que un adulto presente y amoroso que le diga hasta aquí nomás. Esto sí, esto no. Y eso es tremendamente aliviador para ellos. Junto con eso, cosa que cada día es más difícil, y por eso lo puse, esta cosa como de este polo neurosensorial, en eso que hablábamos de la trimembración, que está en la cabeza y en los sentidos, este bombardeo de imágenes, de regalos, de juguetes con vida propia, ¿no es cierto?, que incluso a nosotros ya nos afectan, a los niños pequeños realmente les modelan y les modulan el cerebro. Y les modelan y les modulan el afecto porque los agobian. Por eso hay tantos problemas de sueño, porque están tan conectados, tan sobreestimulados, que no pueden lograr la calma necesaria para en la noche dormir. Entonces aquí la guía rectora, por una parte, es la presencia plena, una autoridad amorosa, que va precisamente autoeducándose y educándose en estos grupos de cómo ir haciendo este trabajo. Pero por otra parte también un cuestionamiento hacia lo que nos da nuestra cultura y nuestra sociedad, que está absolutamente sobre recargada, y tenemos que empezar a poner filtros. Es de la mayor importancia, de que empezar, como decían algunas de algunas de las diapositivas, ¿no es cierto?, es como cuestionarnos el ruido que tenemos, los celulares que tenemos, lo que dice la información de la televisión, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas, incluso lo que estamos comiendo, ¿no es cierto? Hay ciertos alimentos que para los niños le hacen increíble y hay otros que de verdad los dejan hiperexcitados. Es como tomarse un café cargado, niños de 4 o 5 años. Entonces, desde esa perspectiva parece indispensable que el adulto, la palabra clave, comience a empoderarse, comience a tomar conciencia qué tan presente estoy cuando llego a mi casa, o estoy pensando en las cosas del trabajo, o estoy contestando los WhatsApp. Y lo tercero, qué tan en calma estoy yo. ¿Logro yo, adulto, mamá, papá, conquistar la calma? Solo con esas referencias vamos construyendo una autoridad amorosa, que es lo que necesitan. Y lo último, para terminar esta
contestar con esta respuesta, es que no es lo mismo hablar de un niño de 3 años, un niño de 7 y un niño de 10. Generalmente se comete el error, podríamos decir, que se habla como que la infancia, los niños y las niñas. No, hay etapas. Los primeros 7 años, como les decía, los niños a la autoridad la vivencian del amor. Por eso tiene que ser una autoridad amorosa. Y la vivencian además una autoridad que sea coherente, que claramente le pone el límite. Le dice, esto es humano, esto no, compadre, no, señorita, por aquí no se va. No desde el reto, no desde la desconfianza, no. Entender que ella simplemente se equivocó, hizo algo que no correspondía y tiene que aprender. Entre los 7 y los 14 es otra la vivencia. Los niños están ya abiertos al mundo, quieren ir a lo social, pero también quieren desplegar ya en la educación todos los dones propios que tienen. El artista, el creador aparece ya conscientemente. Entonces ahí tenemos que hacer ese acompañamiento entendiendo. Entonces ya la autoridad es una autoridad que es coherente, que lo que dice es porque en realidad hay razones. Probablemente te voy a decir algunas, pero no todas. Y ya después de los 14 años, la autoridad tiene que ser conquistada. Ya tengo que, de tú a tú en ciertos aspectos, decirle, mira, esta es mi vida. Yo he sido así y esto a mí me ha funcionado. Y ahí se hace un acompañamiento más, ¿no es cierto?, desde que él y ella vayan descubriendo y ya desde los 14 años ya se abrió el mundo intelectual plenamente. Ya son los pensadores, son los filósofos, son los chicos que vienen y las chicas que vienen a cambiar el mundo. ¿Sí? Hola, felicitaciones primero que todo por la acción, por la experiencia. Y en el proceso, yo tengo 3 hijos, 6, 3 y 3 meses, y en el proceso de criar, educar, evitando dañarlos a ellos donde me dañaron a mí, muchas veces se me van a pasar de largo otras heridas que les voy a realizar. ¿Cómo logro esa conciencia, ¿no?, de estar evitando dañarlo donde me dañaron a mí, pero a la vez no hacerle heridas distintas o nuevas? Lo primero tal vez es entender que es inevitable que vamos a cometer errores y que en algunos aspectos nuestros hijos e hijas se van a dañar. Y hay una razón que es muy clara. Es porque son niños y niñas, por lo tanto, su visión de la realidad es una visión distinta. De adulto, de adolescente, a lo mejor yo le voy a decir, oye, mira, aquí metí las patas, discúlpame, pasó esto, y ellos no van a poder comprender. Pero lo que ellos necesitan, más que nada, es como que hay un ánimo, que hay una intención, unas ganas de hacerlo bien. Y que así, como yo me tolero mis errores, también le tolero sus errores. Y nos acompañamos. Y le doy a entender que soy vulnerable. Hijo, hija, aquí estoy. Están mis hijas acá. Soy vulnerable. Metí la pata, pero por supuesto. Pero lo reconozco. Y lo que sí, mi empeño es que cada día lo intento hacer mejor. Ser un buen padre, ser una buena madre. Y cuando me doy cuenta de que he cometido un error, lo trabajo, como sea. Pero lo trabajo. Desde pedirles a ellos perdón, disculpa, hasta ir a una escuela de padres, conversar con un profesional, etcétera, etcétera. Pedir ayuda. Somos vulnerables. Recuerden lo que dijo la Gabriela Mistral. La humanidad está en construcción. No somos todavía los bacanes. Allá había otra pregunta. Buenas tardes. No, sí, nomás, sí. Que me cuesta un poco ponerme de pie. Buenas tardes. Sí. Bueno, ha sido un verdadero placer escucharlo, pero mi pregunta es súper directa. Yo soy profesora y la verdad es que de niños entre 9 y 12 años. Y he visto, bueno, trabajo en colegio vulnerable y he visto realmente que el Ministerio de Educación, en su currículum,
no hace nada más que exigirnos que ellos tienen que ser exitosos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo, porque a mí me cuesta, cómo yo como profesora puedo disfrazar un poco, mira lo que estoy diciendo, disfrazar un poco el aprendizaje que el currículum me entrega para que ellos realmente sean felices, porque son tristes los niños, excepto los que entran a mi aula, llegan a hacer cola para entrar, porque de verdad es triste ver cómo sufren, que si no saben dividir haciendo canje, que si no saben hacer cosas así, le entregan una cantidad de tarea a los papás que no sé para qué. Y de verdad el Ministerio de Educación no hace nada. Y tenemos esto, robots. Robots que después en cuarto medio entran a la universidad y en el tercer año, porque van al PREU, Pedro Valdivia y PREU, son exitosos, van a la universidad y en el tercer año se cambian de carrera. Y algunos se suicidan. Sí. Altas tasas de suicidio ahí ya. Sí. Ayer tuve un curso y realmente no pensé que las tasas de suicidio entre los 15 y los 23 años eran tan altas en Chile. Sí. Esa es mi pregunta, ¿cómo lo hago? Te lo agradezco mucho porque efectivamente uno puede hablar, ¿no es cierto?, de lo bonito o incluso tener un discurso para el ABC1, cuando la realidad, la gran mayoría, es mucho más de lo que tú dices. Yo creo profundamente que igual en la medida que uno va haciendo su trabajo, va irradiando. Si uno habla con convicción, de verdad, con conocimiento de causa, los procesos que yo he vivido, en el caso de una educadora, claramente tú estás muy empoderada. Y eso les va a llegar. Y ese es el mayor regalo, más que decirle cómo tiene que ser exitoso, es ese silencio en el cual yo irradio una convicción, una forma de ser. Y hay dos cosas. Primero, éxito tiene dos acepciones. Uno, el éxito exterior. Nuestra cultura, nuestra sociedad tiene, ¿no es cierto?, nos dice, hay un listado, ser exitoso, tener el Porsche, ¿no es cierto?, para algunos será salir en la tele, en fin, distintas cosas. Pero el verdadero éxito es buscar la felicidad, y eso es interior. Y tal vez ese es el punto de inflexión, que obviamente tendrá que ser un poco maquillado porque en los colegios de vulnerabilidad es bastante más difícil. Ahí probablemente estamos más bien en una sobrevivencia, más que en una vida, donde lo urgente es lo único que se puede hacer. Los que logran vivir pueden discernir entre lo urgente, lo importante, lo cotidiano y lo banal. Pero los que viven, ¿no es cierto?, con mucho apremio, están entre la urgencia y lo banal. Por eso, en el fondo, es tan fácil embolinar la perdiz con estos programas de televisión que no tienen ningún sentido o con estas cosas de masa. Y el último punto que tú dices, que me parece central, y con eso voy a terminar porque ya estoy en el tiempo, después viene de bacán, que me parece que va a estar bacán, es que efectivamente el Ministerio de Salud debería estar, y el de Educación, profundamente alarmado. La principal causa hoy día de hospitalización psiquiátrica son intentos de suicidio. Y tiene que ver con esta crisis de la que hablamos. Niños y niñas vemos que los adultos no estamos dando la talla. Entonces se hace más urgente aún generar red y comunidad. Es la única forma, porque la red y comunidad más empoderada puede exigir al ministerio que hagan estos cambios. Al menos sí ya están habiendo cambios a nivel de jardín de infantes, donde ya se están trabajando algunos conceptos Waldorf, algunos conceptos Montessori, Rayo Emilia y de Pickler, de Emily Pickler, que son realmente extraordinarios y a Dios gracias, eso está entrando lentamente en el ministerio, pero en jardines. Suponemos, digamos, que hacia futuro va a ir cambiando la cosa. Bueno, no me queda más que agradecerle. Muchas gracias. Buenas noches.